Gracia, paz y misericordia sea con todos ustedes, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Quien les saluda, el hermano Fernando. Sean bienvenidos hoy a la lección número 9 de este estudio expositivo a la carta a los Filipenses. Han sido 8 reuniones pero muy trascendentales que han llegado a edificar nuestras vidas, a consolar nuestras vidas, a exhortar también nuestras vidas como creyentes. Sin duda el tema principal de Filipenses es un llamado y una exhortación a la vida práctica, al obrar, ¿no? Al mostrar los frutos de un creyente, viendo como cabeza, lo ponía Pablo en el capítulo 2, el ejemplo y el sentir de Cristo, ¿no? Luego ponía como ejemplo a hombres como nosotros, que también era Pablo, Timoteo y Epafrodito, ¿no? Veíamos mucha exhortación siempre con ese amor que Pablo tenía por los filipenses, ese deseo que Pablo tenía por ellos, porque ellos crezcan, y sabía bien Pablo el corazón y el sentir de ellos, y los va a animar a que hagan mucho más, ¿no? Entonces, sean bienvenidos. Hoy estamos con unos problemitas, no vamos a poder salir de manera de video, pero estamos ahí con el audio, así que pido que puedan prestar atención y puedan tener sus Biblias a la mano. Nos vamos a Filipenses capítulo 3. La semana pasada teníamos el tema o el título de la reunión número 8, que era Pablo, su transformación, su objetivo y su meta, y claramente el objetivo era seguir creciendo más en el conocimiento de Cristo, y la meta en sí era llegar a Cristo, ¿no? Y todo eso lo resume Pablo en el versículo clave de este libro: para mí el vivir es Cristo. Y Pablo nos da el ejemplo de cómo vivir a Cristo, de cómo andar reflejando y testificando a Cristo. Pablo sin duda es un ejemplo a seguir, y lo va a decir en este estudio de hoy, que le imitemos por su comportamiento, por su amor, por su denuedo, por su entrega completa al Señor Jesucristo. Así que sin más, sean bienvenidos a la lección número 9 de este estudio expositivo, que lo hemos titulado hoy un llamado a la exhortación a los creyentes, y también que puedan vivir un vivir en paz, ¿no? Vamos a tocar capítulo 3, verso 15. La palabra de Dios dice así: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Si tú has escuchado o has estado en la reunión pasada, la lección número 8, claramente el apóstol Pablo mostraba una madurez, ¿no? Un crecimiento que él había tenido desde Damasco hasta que escribe esta carta en Roma a los filipenses. Vemos a un Pablo completamente maduro, completamente entregado a la obra, incluso está dispuesto a morir, que él mismo dice que todo lo que ha dejado atrás para él es basura, que no lo tiene por estima, que lo tiene por nada, y lo que ha encontrado en su caminar de la fe y conocer más a Cristo, y él dice: yo quiero conocer más. Este es un síntoma, o son características de un cristiano maduro. Y recuerde, según Romanos capítulo 8, es el mismo propósito que Dios tiene con cada uno de sus hijos, que lleguemos a la madurez espiritual, que lleguemos a ser participantes de cosas más grandes, ¿no? Que seamos expertos en la palabra de Dios. Recuerde que si permanecemos niños, dice Efesios capítulo 4, que podemos ser llevados por cualquier viento de doctrina, porque somos niños, bebés espirituales, ¿no? Entonces Dios siempre quiere un crecimiento, Dios siempre quiere una madurez para todos sus hijos. Y Pablo acá nos da un ejemplo. No solamente él coloca a un lado de pérdida lo que él consideraba como ganancia, sino que utiliza un término que mucho ha llamado la atención por muchos años en muchas generaciones de creyentes, que él lo titula o lo dice que es basura, ¿no? Entonces, claramente Pablo nos muestra ahí el valor de todo, ¿no? Como un creyente maduro, Pablo dice: todo no tiene valor, lo único valor que tiene es Cristo, y lo más precioso es seguir conociendo a Cristo. Y sin duda que sí, ¿no? Para un cristiano nunca va a ser de una manera completa conocer a Cristo en esta vida, y ni ni en la venidera, porque Cristo es eterno, es infinito, y nosotros somos finitos. Por lo tanto, toda una vida, toda una eternidad en esta vida y en la venidera vamos a seguir aprendiendo de Cristo Jesús. Ahora, Pablo va a llamar a una exhortación, va a llamar a un ánimo a los creyentes de Filipenses, y también por aplicación para nosotros. Después de haberles dicho: corramos
la meta, prosigamos, dejen atrás lo que, dejen atrás lo que queda atrás y prosigan a la meta que es Cristo. Pablo les hace un llamado a seguir caminando. Pablo también les habla no solamente de la humildad, sino también de la verdad, porque él dice, no lo he alcanzado ya, ni soy perfecto. Ahora muchos diríamos, Pablo aquí está siendo humilde. Claro, está siendo humilde, pero a la misma vez está mostrando una verdad. Ningún creyente en ninguna generación, en ninguna época, por más grande hombre o mujer del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, ninguno puede decir, puede levantar su voz y decir, yo soy perfecto. No hay ninguno, ni siquiera el apóstol Pablo lo era. Por lo tanto, eso no solamente muestra la humildad del apóstol, sino que también muestra una realidad, ¿no? Y es por eso que el apóstol Pablo insta constantemente una y otra vez a ser hallado en Cristo, en Cristo, en Cristo y en Cristo, porque como seres humanos en esta vida que aún estamos luchando con la maldad y con esta naturaleza pecaminosa, el viejo hombre, nunca lo vamos a hacer perfectos, ¿no? Entonces Pablo siempre está llamando a que estemos confiados en Cristo Jesús. Pero Pablo aquí empieza como con una contradicción y él dice, así que todos los que seamos perfectos, y uno se para y dice, pero Pablo, a ver un momento, ¿qué no dijiste versos atrás que nadie es perfecto, ni tú es perfecto? ¿Por qué aquí dices que somos los que somos perfectos y Pablo se incluye? ¿Se dan de cuenta? Uno que lee de una manera superficial diría, aquí Pablo se está contradiciendo, pero cuando entendemos el todo del libro, y es más, cuando recordamos lo que vimos la semana pasada, claramente el apóstol Pablo habla de una madurez, ¿no? Proseguir, de continuar, de una madurez de un cristiano, ¿no? Ahora, cuando Pablo empieza el verso 15 y dice, así que todos los que somos perfectos, no está hablando de una perfección en el sentido de santidad, tampoco está hablando en una perfección en el sentido de salvación, porque tal vez tú hayas escuchado decir a otros maestros, Pablo aquí se refiere a la justificación. Claro, todos somos perfectos en Cristo, no hay duda que sí, pero recuerda el contexto. Según la ilación, Pablo está exhortando a una madurez. Entonces, la perfección que aquí habla Pablo, y él se incluye, ¿sabes a qué se refiere? A una madurez, ¿no? Todos los que hemos alcanzado madurez. Y mira, me gustaría que ahí tú puedas leer otras versiones, pero voy a leer la versión lenguaje actual. Me gustaría que escucharas cómo traduce esta versión el verso 15. Filipenses 3:15 dice la palabra del Señor así. Todos los que ya hemos progresado en nuestra vida cristiana, debemos pensar de esta manera, y si alguno de ustedes piensa de manera diferente, esto lo hará ver Dios con claridad. ¿Te das de cuenta? Pablo dice, todos los que hemos progresado en nuestra vida cristiana. ¿Qué es eso? Madurez, mis amados hermanos, ¿no? Pablo cuando dice, así que todos los que somos perfectos, ¿qué está diciendo? Todos los que ya hemos alcanzado madurez, todos los que hemos ya experimentado mucho más de la vida cristiana y hemos avanzado un poco más, ¿qué dice? Sintamos una misma cosa, pensemos una sola cosa, dice, ¿no? Y añade ahí Pablo dice, y si otra cosa sentís, esto lo revelará Dios, ¿no? Voy a parafrasear esto para que podamos entender. Pablo está exhortando a los filipenses y le dice, mira, aquí hay gente muy madura. Yo sé que hay gente que ha crecido en la fe, que no se deja engañar por estos judaizantes. Hay gente que está creciendo, que está testificando de Cristo. Muy bien. Y dice Pablo, somos perfectos en el sentido de la madurez cristiana. Y dice, como somos crecidos, estamos progresados en la fe, pensemos una misma cosa, sintamos lo mismo. Obviamente está refiriéndose a la mente y al sentir que Pablo decía en el 1:29, para mí el vivir es Cristo, ¿no? Que sigan con esa meta de proseguir la meta y llegar hasta la meta que es Cristo Jesús. Un hermano maduro, un cristiano maduro va a proseguir, no se va a quedar. ¿Qué diferencia hay entre un cristiano inmaduro y un cristiano maduro? Que el cristiano maduro entiende y su meta está fijada en las cosas celestiales, como dice Pablo en Colosenses, ¿no? Si habéis muerto con Cristo, buscad las cosas de arriba. Eso lo va a hacer un cristiano ya que es maduro, ya que es experto, ¿no? Y un cristiano que es niño, que está empezando, que está bebé, que está gateando, ¿qué va a hacer? Va a venir tristeza, aflicción y muchas veces se va a quedar estancado, ¿no? Pero Pablo está llamando a la exhortación, a la unidad, a los que ya han alcanzado madurez, ¿no? Y que no se están dejando guiar por estos falsos judíos que habían empezado, y lo vemos en el capítulo 3, verso 1 al 5, ¿no? Entonces, claro, Pablo está hablando acerca de eso, ¿no? Y
pasa al versículo 16 y dice, pero en aquello a que hemos llegado, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermano, para la madurez, ¿cuánto tiempo se necesita? ¿5 años, 10 años, 20 años? No, la madurez cristiana no se mide por el tiempo o los años que estés en la iglesia o en una congregación o en la fe, ¿no? Tristemente tenemos hermanos y hermanas que están 6, 7, 8, hasta 10 años y no han alcanzado madurez espiritual. Y muchas veces nos sorprenden jóvenes o hermanos mayores que llegan 1 año, 2 años en la congregación o el caminar de la fe y maduran más rápido. Entonces, la madurez espiritual en la Biblia, porque la Biblia refleja, no se trata de edad, no se trata de cuántos años estamos en la iglesia, sino se trata de cuán comprometido estamos con el conocimiento de Dios. ¿Te das de cuenta? Por ejemplo, un cristiano maduro, ¿cómo va a pensar? Como Pablo pensó. Todas las cosas que tenía antes para mí no son ganancia, las tengo por pérdida, porque quiero conocer más a Cristo. Eso es lo que va el sentir de un cristiano maduro, pero del niño, del bebé que está empezando, va a dudar, aún va a querer añorar, desear las cosas de este mundo, porque aún no ha entendido el valor de las cosas celestiales en connotación del valor de las cosas terrenales, que no hay comparación. ¿Te das de cuenta? Por eso Pablo en el contexto está hablando de un creyente maduro, en este caso está hablando de él, y va a llamar desde el 15 para adelante a una exhortación a los creyentes a madurar, ¿no? Y Pablo dice, ahora, si esta misma regla, ¿cuál regla? La regla de seguir, de avanzar, de crecer. Recuerda lo que dije al principio, nadie puede llegar a la perfección completa. Y Pablo está diciendo eso, mira, todos aquellos que hemos llegado a esta madurez, a este crecimiento, dice, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa, prosigamos adelante con esta carrera, ¿no? Y sintamos también una misma cosa. Vuelve a repetir lo que diría en el verso 15. 17, hermanos, sed imitadores de mí. Ahora, ahí quiero que veas el contraste. En el 15 y el 16, claramente está hablando a un grupo. Y Pablo se incluye en ese grupo. ¿Está hablando de quién? Creyentes maduros, ¿no? Que estaban batallando, incluso estaban negando, rechazando la doctrina de los judaizantes. Pero en el 17, ¿qué dice? Habla más en plural, ¿no? Para todos. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen. Claramente Pablo del 15 para adelante está haciendo distinción de dos grupos, de los maduros y de los que, vamos a ponerlo así, están niños espirituales, niños. Y dice, a los maduros, ¿qué le dice? Sigamos, sintamos una misma cosa, prosigamos, somos perfectos, somos maduros, etcétera. ¿No es cierto? Pero ¿qué le dice a los niños? Imítenme, así como los otros, así como otros que se conducen y son ejemplo entre nosotros, dice Pablo. Entre ellos, ¿quiénes pueden estar? Sin duda, Epafrodito, que es un creyente ya perfeccionado en el sentido de la madurez espiritual. Hermanos, sed imitadores de mí, sí, y mirad, ¿ves? Ese mirad a quién? A los que se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. En pocas palabras, Pablo está diciendo, hermanos, imítenme a mí y miren a aquellos que también están imitando y están siguiendo los mandamientos y la madurez de la fe que ya hemos procesado delante de ustedes cuando estaba en Filipo. ¿A quién se refiere? A Pablo, a Timoteo y también a Silas, ¿no? Entonces, claramente Pablo hace una distinción. 18, porque por ahí, ¿te das de cuenta? ¿Es importante madurar? Claro, porque aquí solamente Pablo te da una sola razón, pero hay muchas razones por el cual debemos madurar, pero esta es la más importante. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Pablo, ¿sabes por qué está exhortando? ¿Sabes por qué te está diciendo, esto es basura, esto no es ganancia, lo importante es conocer a Cristo, lo importante es vivir a Cristo? ¿Sabes por qué? Porque te está llamando a una vida práctica de madurez, como el autor a los Hebreos diría, ¿no? Tanto tiempo ya deberíamos ser maestros, seguimos con la leche, seguimos con el alimento sólido, perdón, con el alimento suave, ¿no? Que es la leche espiritual. Pablo está llamando a una vida de madurez a los creyentes en Filipo.
¿no? Y le dice el por qué. Porque hay falsos que quieren perturbar y lo estaban haciendo en Filipenses. Y dime tú si el día de hoy no es así. Dime tú si el día de hoy no tenemos falsos maestros, falsas iglesias, falsas congregaciones, falsos religiosos que están perturbando, que están arrastrando con doctrinas, como decía Pablo en Timoteo, con doctrinas de error, con doctrinas de demonios. Entonces, la madurez, ¿sabes para qué es muy importante? Para distinguir la verdad de la mentira. En este caso, Pablo está exhortando a los filipenses a que maduren y así en su madurez van a poder distinguir de aquellos que están trayendo el evangelio que Pablo ha sostenido, el evangelio en Cristo, el cristianismo, o aquellos que están queriendo pervertir, confundir, corromper el evangelio, llevándoles del cristianismo al judaísmo, cosa que habían caído los gálatas, ¿no? Ahora tú tienes que entender que los judaizantes en todos los libros del apóstol Pablo tenían palabras muy persuasivas, muy convincentes, ¿no? Entonces ahí Pablo está dando el motivo, el por qué. Hay falsos. ¿Y estos falsos quiénes son? ¿Enemigos de Pablo? No, enemigos de la cruz de Cristo. Por eso Pablo también va a decir en Gálatas, ¿no? Si alguien trayera otro evangelio diferente al que os hemos enseñado, ya sea por carta, ángel o uno de nosotros, Pablo se incluye, ¿no? El tal que sea anatema. Y Pablo dice, no es que haya otro evangelio, sino que otros quieren pervertir el evangelio que los hemos dejado. Ah, entonces, cuidado. En este caso, los filipenses sí tenían madurez, al igual que tesalonicenses. Recuerda lo que dijimos en la introducción. De las 7 iglesias que Pablo escribe, las 2 iglesias de Filipo y de Tesalónica alcanzan un crecimiento impresionante en cuestión a la edificación de la fe y de la doctrina, ¿no? En este caso, los filipenses tenían este denuedo, tenían este entendimiento. Recuerdan que capítulos más antes están predicando el evangelio de Cristo. ¿No es cierto? Pero que vemos el contraste con una iglesia muy niña, en este caso, muy bebé, muy inmadura, muy tonta, porque Pablo les dice Gálatas insensatos, y eso en el original, ¿qué es? Tontos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Los filipenses sí se habían parado fuerte, pero los gálatas no, habían sucumbido al judaísmo. ¿Por qué? Porque eran inmaduros, no habían crecido mucho, ¿no? Y Pablo les exhorta a ellos, y aquí ellos le dicen, mira, estos son enemigos de la cruz de Cristo, por lo tanto, ¿enemigos de quién? Enemigos de Dios mismo, increíble eso, ¿no? Y dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. Ahora, claramente Pablo dice aquí, ¿cuál es el fin de estos falsos maestros? ¿Cuál es el fin de estos que quieren pervertir el evangelio de Cristo? Y ojo que estos eran judaizantes, judíos, no eran otra secta, eran judíos que tenían los pactos, que eran de la nación de Israel. Muchos de ellos también eran de la nación de Israel por origen y también había prosélitos. ¿Te das de cuenta? Ah, entonces, ¿cuál es el fin de ellos? Lo dice Pablo, el fin de ellos, ¿qué es? Perdición. Y yo te pregunto a ti, ¿por qué esto nos llama a la exhortación? ¿Qué tal si tú estás siguiendo a un falso maestro? ¿Qué tal si tú estás siguiendo una falsa doctrina? Ese falso maestro, y juntamente con esa falsa doctrina, ¿a dónde está yendo? A la perdición. Y dime tú, ¿a dónde están arrastrando a la gente? A la perdición también. Mucha gente, cuando sacamos videos, pastores, maestros, confrontando a estos pseudo pastores, apóstoles, profetas, ¿sabes qué nos dicen? Dejen de juzgar. ¿Quiénes son ustedes para juzgar? Solamente Dios puede juzgar. Y mucha gente piensa que lo hacemos porque los odiamos, porque los que no nos caen bien o simplemente les tenemos envidia. Me dijeron eso a mí, ustedes tienen envidia porque ellos llenan estadios y ustedes apenas tienen en su iglesia 50 personas. A ver, un momento. ¿Sabes por qué nosotros salimos a defender la fe, como dice el apóstol Pedro y Judas? No solamente es por la apología. ¿Sabes por qué es? Porque Pablo lo dice en Timoteo.
exhorta con toda doctrina y fe para que podamos sacarlos de los lazos de Satanás. ¿Te das de cuenta? Nosotros proclamamos la verdad y acusamos a los falsos maestros con sus falsas herejías para que los demás puedan ver a dónde están yendo. No es como alguien dijo, pero ¿qué importa? Pues hermano, si aquí nos soplamos, nos caemos, nos revolcamos, ¿qué hace? Al final, estamos aquí en la iglesia, déjanos un poquito caernos, ¿no? Otro hermano, pero hermano, me gustan pues las lenguas, aquí con lenguas nos edificamos, ¿no? 50 lenguas por aquí, 30 lenguas por allá, y así hacemos el culto, ¿no? Ya, muy bien. Para ti parece bien, pero ¿qué dice el texto? Ellos, su fin, ¿cuál es? Perdición. Por lo tanto, de los que le siguen a los falsos, ¿dónde es su fin? Perdición también. Lo dice Jesús. ¿Cómo un ciego puede guiar a otro ciego? Los dos se van a caer al abismo, se van a caer al precipicio. Por lo tanto, los maestros, hago dos llamados aquí. Número uno, a los pastores, líderes, predicadores, siervos del Señor que están combatiendo estas herejías de la doctrina o la teología de la prosperidad, desenmascarando a muchos hombres que están pervirtiendo el evangelio. Continúen. No dejen intimidarse. Continúen haciendo una apología, una defensa de la fe, como dice el apóstol, como dice Judas, perdón, porque se nos ha dado a nosotros el evangelio una vez para siempre, porque han entrado hombres encubiertamente trayendo herejías destructoras. Animo, mis amados hermanos consiervos, no dejen de desenmascarar estos falsos maestros y sus falsas herejías, porque mucha gente se está perdiendo por culpa de falsas enseñanzas. Y número dos, llamo a la exhortación a aquellos que están criticando de una manera directa a los siervos. No lo hacemos por envidia, no lo hacemos por ganar fama, no lo hacemos simplemente porque no nos caen bien o porque es nuestro sentir. Nuestra tristeza es ver millones, literalmente millones de gente engañada por culpa de los falsos maestros que te están llevando a lo carnal y no te están llevando a lo espiritual, que te están prometiendo salvación sin santificación, que te están prometiendo ver a Cristo sin ni siquiera conocer a Cristo. Cuidado, el fin de ellos es perdición. Cuidado que tú vayas directamente con ellos. Por eso es muy importante que la madurez. Y Pablo lo dice en Romanos capítulo 12, ¿no? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo para que podamos discernir las cosas del Señor. Tenemos que alcanzar una madurez y Dios quiere eso. Ahora mira características de estos falsos. El fin de ellos, ¿cuál es? Perdición. ¿Cuyo Dios cuál es? ¿El Dios de Israel? ¿Jehová? ¿Cristo? No, es su vientre. Porque predican carnalidad. Tú lo has visto. ¿Has visto pastores, predicadores que les mueve el dinero? Predicadores que cobran, países que reciben pseudo cantantes cristianos y, por ejemplo, aquí en mi país, VIP, 300, 400 bolivianos en mi país, 500 bolivianos, por ver un cantante que te va a mover el sentimiento, pero no el espíritu. Qué triste. En vez de que ese dinero puedan contratar verdaderos predicadores que exhorten con la palabra, cantantes que cobran sumas altas mientras los misioneros están muriendo de hambre en otros países, mientras siervos están teniendo un celular, una cámara y están exponiendo el evangelio, pero a veces la gente está siguiendo la multitud sin darse de cuenta que muchas veces la multitud no tiene la verdad. Tengan mucho cuidado. Cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es la vergüenza, que solo piensan ¿en qué? En lo terrenal. Hermano, ya que estás hablando de los falsos maestros, de los verdaderos maestros, ¿cómo yo puedo diferenciar? Aquí te doy claves. Pablo nos ha dado claves muy importantes, ¿no? Y solamente voy a tocar este último punto. El texto dice que solo piensan en qué? En lo terrenal. Yo te pregunto, ¿dónde te congregas? ¿Dónde estás sentado escuchando a tu líder, al pastor, al que guía la congregación? ¿Qué predica? ¿Predica solamente cosas de este mundo?
te lleva al humanismo, te lleva a añorar este mundo, te dice, tú eres un campeón, todo va a estar bien, no va a pasar nada, este mundo va a mejorar. Su mente está en lo terrenal. Si alguien desde el púlpito dice, no se preocupen, Dios nos ama, ustedes son sus herederos, todo esto es de ustedes, van a progresar, vienen años de abundancia, tu bolsillo hoy que está vacío, mañana va a estar lleno, cree en Cristo. Ah, síndrome, característica de un falso maestro. ¿Por qué? Porque me está llevando a lo terrenal. Y Pablo lo va a decir, mira, más nuestra ciudadanía, ¿qué dice Pablo en el 20? Está en los cielos. Este es un verdadero maestro, un siervo del Señor, quien te va a colocar tu mira no en la tierra, sino en el cielo. Es más, el verdadero maestro, el verdadero siervo, el verdadero siervo que te habla las palabras del Señor, ¿dónde te va a llevar? A lo celestial, a lo espiritual. Qué triste ver hoy congregaciones que no se confronta el pecado, más al contrario, se empuja a pecar. Amados hermanos, este mundo está yendo de caída. Y aunque el falso maestro diga que esto va a mejorar, es mentira. Y aunque el falso maestro diga que vienen años de prosperidad, es mentira. La Biblia dice lo contrario. ¿A quién voy a creer? ¿Al falso maestro o a la Biblia? La Biblia dice el apóstol Pedro que este mundo será consumido con fuego, que Dios no retarda su promesa, como otros tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no creyendo que todos perezcan, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ah, el falso, ¿qué me predica? Prosperidad. ¿Pero qué dice el apóstol Pedro? Arrepiéntete. Este es un verdadero maestro que coloca tu mirada en lo celestial, en Cristo, y no en esta tierra y en el Dios de este mundo que sabemos quién es. Sepamos distinguir. Muy pronto se viene la serie Falsos Profetas, Falsos Maestros, basada en 2 Pedro capítulo 2. Así que estén atentos. Ahí vamos a desenglosar verso por verso, palabra por palabra, el capítulo del apóstol Pedro, donde vamos a ver mucho de todo este tipo de cosas, ¿no? Que para el tiempo de los filipenses ya estaba pasando. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Pablo es un buen maestro, Pablo es un buen discípulo, Pablo es el apóstol a los gentiles y nos está mostrando el camino a dónde. A Cristo, y lo ha venido haciendo siempre, desde el capítulo 3 lo viene haciendo. Yo soy judío, circunciso, pero de nada vale eso, nada vale mi justicia. Es más, para mí es basura. No tiene sentido nada en este mundo. Y él lo va a decir también en 1:29, para mí vivir es Cristo. En resumen, Pablo, ¿qué está diciendo? Imítenme a mí, ¿sabes por qué? Porque yo vivo pensando en el cielo. Yo vivo añorando ser transformado más y más, de gloria en gloria, ir a la semejanza de Cristo. Y esta vida que estoy viviendo ya no la vivo en mi manera, en mis planes, en mis objetivos, sino la vivo con el objetivo de Cristo y con la meta de llegar a Cristo. ¿Te das de cuenta que está hablando de una madurez? Piensen, ¿qué más? No son de este mundo. Yo te pregunto a ti, hermano. Yo tengo aquí en el trabajo venezolanos, hermanos venezolanos, y un venezolano me dice un día, está trabajando aquí ya 2 años, y dice, yo le pregunto, todo lo que estos 2 años hemos trabajado juntos, ¿en qué lo has invertido? Y él me dice, todo este dinero lo estoy mandando a Venezuela, y ahí me estoy abriendo un rancho porque él está criando animalitos para vender allá. Y yo le digo, pero aquí no tienes nada. No, aquí tengo lo necesario. Un cuarto, una cama y una cocinita es lo que necesito. Pero ¿por qué haces eso? Porque yo no soy boliviano, no soy de aquí. Yo soy venezolano y allá es donde tengo que procurar hacer mi negocio, mi vida. ¿Te das de cuenta? ¿Ustedes alguna vez han salido al exterior, sí o no? Es diferente, pues. Los que han ido al exterior me van a entender. No te sientes como en tu casa, no es tu gente. O como dirían los mexicanos, no es tu raza, no son tus tierras. Pablo está diciendo eso. A ver, vengan a ver ustedes cristianos, vengan, piensen, ¿son de este mundo? No. Entonces, ¿por qué trabajan añorando este mundo? A ver, creyentes, vengan. ¿Les gusta el mundo? No. Entonces, ¿por qué se comparan? ¿Por qué
adoptan? ¿Por qué imitan cosas de este mundo? En vez de imitar a los falsos maestros, en vez de imitar a aquellos que quieren progresar en este mundo, imítenme a mí. ¿Y cómo te vamos a imitar, Pablo? Para mí todo es basura. Yo solamente quiero ganar a Cristo y vivir para Cristo. ¡Wow! Eso es madurez. Te lo dije, los hermanos que están conmigo lo han visto. Filipenses es una carta sumamente exhortativa. Te pone a pensar. Nosotros, ¿qué dice Pablo ahí? Nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. Por eso Jesús, ¿qué dijo? No hagáis tesoros en la tierra, donde el orín y la polilla corrompe, sino haced tesoros en los cielos, donde ni el orín ni el ladrón puede minar. ¿Te das de cuenta? Yo te pregunto eso a ti. ¿Amas este mundo? Si tu respuesta es no, tú sabes cómo estás viviendo para el Señor. ¿Te gustan las cosas de este mundo? Y la respuesta tiene que ser no. Me encantan las cosas del Señor, lo espiritual. Por lo tanto, un creyente nunca va a mirar las cosas de este mundo más como la veía antes. ¿Por qué? Porque su perspectiva ha cambiado. Él ha colocado el valor a todo. Este mundo tan hermoso, las casas tan hermoso, tener un auto, qué hermoso es, claro. Pero para uno que piensa en lo carnal, para uno que piensa en lo material, uno que piensa en lo espiritual, que ha crecido en lo espiritual, que dice, no importa si aquí tengo una casita humilde, no importa, porque en los cielos tengo un lugar que Dios está preparando para mí. Un lugar que el maestro, Dios está preparando para mí. Eso tiene más valor. No importa pararme delante de la gente y que me diga, no tienes nada, eres pobre, no tienes estudios. No importa eso. Lo importante es que un día me pare delante del juez de jueces, del Señor de señores, y Él me diga, bien, siervo fiel y prudente, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entre en el gozo de tu Señor. Hermanos, nuestra ciudadanía no está acá, está en los cielos. Y de estos cielos, que mañana cuando salgas de tu casa, mires al cielo arriba, y de ese mismo cielo, Cristo, tu Cristo, mi Cristo, como Pablo diría, mi Señor, volverá. ¿Eso no te llama? Eso es exhortar. Esperamos al Señor, nuestro Salvador, al Señor Jesucristo, a nuestro Kyrios, a nuestro amo, le esperamos. Wow, hay mucho que hablar, pero vamos a continuar con la filosofía y la idea de Pablo en Filipenses 21, el cual transformará el cuerpo de nuestra de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nos está Pablo reflejando el poder de Dios, el poder de Cristo, y nos muestra, como el apóstol Juan diría en su epístola, aún no sabemos lo que somos, pero cuando Él venga, le veremos y seremos tal como Él es. Pablo está hablando de que del cuerpo, ¿no? Del cuerpo, de la carne, ¿no? De nuestra materia, ¿no? Está hablando Él. ¿Y por qué habla de eso? Porque esta es la materia o este es el cuerpo que más es nuestro enemigo, ¿no? Lo que más añora todo eso, ¿no? Entonces, sí, Pablo sabe que hay una lucha en nuestro interior. Pablo sabe que muchas veces no vamos a poder decir basura, no vamos a poder desestimar las cosas y las personas también, como Pablo lo hace. Pero Pablo dice, mire, en un futuro, esta lucha que tienes, esto que te está batallando más y está dentro de ti, porque el mayor enemigo de los tres que tenemos el cristiano, el mundo, Satanás y la carne, la peor es la carne. ¿Por qué? Porque la carne vive con nosotros, duerme con nosotros, se levanta con nosotros, etcétera. ¿Te das de cuenta? Hay un enemigo más grande dentro de estos, de los tres que te nombré, y esta es la carne, ¿no? Que nos insta, que siempre nos llama, nos incita a pecar. Y Pablo dice, no se preocupen, ahora sí estamos luchando y batallando, sí, pero llegará un momento en que este cuerpo que nos humilla, dice Pablo, será transformado, ¿no? Y lo empata con el verso 20 cuando dice, esperamos, ¿no? Y todo eso pasará cuando Cristo venga y muchas cosas más, sin duda. Y la más importante que Pablo resalta, ¿cuál es? Este cuerpo maldito, este cuerpo miserable, como él dice en Romanos 7, será transformado, ¿no? Y ahí no tendremos nunca más nada que ver con el pecado, ¿no?
Ahí Pablo llama la exhortación. Vamos a ver el verso 1 del capítulo 4. Entramos al capítulo 4, verso 1. Recuerden que esta parte era la parte de la exhortación. Y qué exhortación, amados hermanos, ¿no? Yo solamente quiero recordarles eso. ¿Dónde está tu ciudadanía? ¿Dónde está? ¿Ciudadano de qué eres? Y alguien me dirá, ¿no? Alguien osado, ¿no? Hermano, yo soy ciudadano mexicano. ¿Por qué mi carnet o mi DNI dice ciudadano? Sí, hermano. Tu carnet, tu DNI, sí dice eso. Pero eso es terrenal, es acá. Así como cuando nacemos, tenemos un acta de nacimiento en este mundo, cuando un creyente nace de nuevo, en el cielo, tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Eres ciudadano del cielo y tu ciudad no es donde estás ahora. Tu ciudad muy pronto vendrá, la nueva Jerusalén que Dios ha preparado para nosotros. Pensando eso, Pablo lo pudo dejar todo. Tenemos que aprender a colocar el valor a las cosas, el valor a lo terrenal y el valor a lo espiritual. Tenemos que vivir a Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Capítulo 4, verso 1, Pablo va a hacer un llamado a vivir en paz. Así que, hermanos míos, amados, deseados, gozo, y esta palabra es muy, muy hermosa, corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Wow, qué cariñoso. Totalmente un amor entrañable que muestra Pablo a los filipenses, tal como lo hizo a los tesalonicenses. Y le dice, mis amados, y utiliza el mismo término con el cual se refirió a los tesalonicenses, ¿no? Corona mía. Pablo los estimaba, Pablo los amaba. Ustedes son los que han estado conmigo. Y Pablo le dice, estad firmes, firmes en el Señor, firmes en la fe que han creído. Los filipenses estaban sufriendo ataques por los judaizantes. También había una ola, no mucha, pero también había una ola de persecución. Tal vez no de manera literal física, pero sí había, ¿qué cosa? Había murmuración, había odio, había repudio contra los que estaban profesando la fe del camino. Pero ustedes sigan firmes en la fe, firmes en la fe, firmes en Jesucristo, en esa roca la cual Pablo les había cimentado en su predicación en su segundo viaje misionero en la provincia de Macedonia. Y Pablo va a anunciar la verdad a dos hermanas. Ruego a Evodia y Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. El título de hoy se titulaba Una exhortación a los creyentes y también un llamado a vivir en paz. La exhortación lo hemos visto desde el capítulo 3 para mí, que ha sido un momento de pura exhortación, pero a la misma vez también consolación en Cristo. Y ahora Pablo va a hablar a la iglesia netamente de Filipo, ¿no? Al grupo le dice, ustedes son mis amados, los amo mucho. Yo oraba por ustedes, como le dije en el capítulo 1, oraba tanto por ustedes, me recordaba de ustedes, así como ustedes lo hicieron por mí, ¿no? Y Pablo dice, mira, y esta parte es tal vez lo que todos los teólogos, los estudiosos de la Biblia, colocamos la única, ¿no? La única, si vale el término, la única mancha, ¿no? En la iglesia de Filipenses, porque es una iglesia perfecta, sin duda, al igual que la de Tesalonicense, era una iglesia muy madura, que estaba en la fe, que ofrendaba para el apóstol Pablo, que amaba al siervo, que amaba la obra, que amaba la visión, pero siempre hay, ¿no? Tal vez un tropiezo, una caída, en este caso por dos hermanas, ¿no? Por dos mujeres, ¿no? Evodia y Sintique, ¿no? Alguien dirá, ve hermano, las hermanas son las que provocan pleito. A veces
a veces también son los varones, ¿no? Entonces no podemos decir las hermanas. En este caso sí, eran hermanas, ¿no? Hermano, ¿qué ha pasado aquí? No lo sabemos. Posiblemente haya habido un miramiento, una disensión, un malentendido. No sabemos qué pasaba entre estas dos hermanas, Sintique y Evodia. Lo que sí sabemos, ¿sabes qué era? Es que estaban armando su grupito. Un ejemplo, por ejemplo, en la iglesia había unos 20, 30 personas y Evodia estaba armando su grupito de mujeres y Sintique también. ¿Y qué estaba causando? División, ¿no es cierto? División. Y Pablo le dice ahí, ruego a Evodia y a Sintique que puedan tener, ¿no? Este sentir. Vamos a leer el verso 2 ahí, del 4:2. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo también te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida del Cordero. Ahora, quiero tocar 2 puntos aquí de los muchos que hay, 2 nada más. La primera, note que Pablo le dice colaboradores. ¿Qué es colaborador? Que han batallado junto. Y si tú recuerdas la introducción de este estudio, y si tú has leído Hechos 16, vemos que había mujeres quienes empezaron la propagación del Evangelio. Sin duda, tanto Sintique como Evodia eran una de estas mujeres que estaba propagando el Evangelio y que han extendido el Evangelio juntamente con Pablo, Timoteo y Silas. Por eso Pablo, ¿qué les dice? Ustedes son mis colaboradoras, ustedes han batallado juntamente con el Evangelio, conmigo allá en Filipos. Ahora, qué interesante que aquí Pablo no se toma la carta, ¿no? No se toma y dice, a ver, Cinti, que el problema es este. ¿Para qué esto? El Pablo no menciona el problema. ¿Te das de cuenta? ¿Qué dice Pablo? Les dice simplemente que sean de un mismo sentir y les recuerda su trabajo en el Señor. ¿Quiénes son en el Señor? Colaboradoras, siervas del Señor. Sin duda, estas eran grandes mujeres en el sentido de la propagación del Evangelio. ¿Por qué hemos titulado este estudio Vivir en paz? ¿Acaso es la iglesia de hoy está ajena a este tipo de cosas? No, en la iglesia puede pasar malos entendidos, discusiones, puede pasar. Pero aquí Pablo nos da una guía para resolver ese tipo de cosas. ¿Para qué rebundar en el problema? ¿Para qué hablar más? A ver, Cinti, que Evodia, vengan. ¿Cuál es el problema? No quiero saber el problema. Ustedes son hermanas. Ustedes han batallado junto conmigo en el Evangelio. Ya pues, crezcan, maduren, perdónense. Y supongamos, ¿no? Pablo está ahí y Evodia dice, Pablo, quiero yo dar mi opinión. No, ¿para qué? Evodia, ¿para qué? No quiero saber. Ustedes son hermanas en Cristo. Cristo pagó el precio de ustedes en la cruz del Calvario. ¿Ustedes aman al Señor? Sí. A ver, Evodia, ¿amas al Señor? Sí. ¿Tú, Sintique? También. Entonces, Evodia, ¿a ti te perdonó Cristo? Sí. ¿A ti, Sintique? También. ¿Por qué no perdonan? Y lo va a decir en en Corintios capítulo 6, cuando Pablo habla acerca de arreglar las cosas de los que son niños en la fe. Y le dice, ¿cómo van a ir a llevar sus casos de problemas, de pleitos de la iglesia a gentiles, a los jueces de los gentiles? ¿Acaso en la iglesia no hay ancianos maduros que puedan resolver? Aparte, dice Pablo en Corintios 6, sí, bueno, pues si no hay manera de resolver, bueno, perdone pues el uno al otro. No extendamos esto, porque si extendemos el problema, ¿a qué va a llegar? A la división. ¿Y quién se alegra cuando hay división en la iglesia? Satanás. Recuerde que Satanás lo que le gusta es dividir, separar, pero Cristo no, Cristo suma y Cristo también une. Mira, qué tremendo. Y hoy en día, en la iglesia, cuando hay problema, qué triste cuando alguien se levanta tipo juez y dice, a ver, el problema es este. Vamos a juzgarles, vamos a darles tiempo de castigo. No viene a la iglesia 3 semanas. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? A veces no aplicamos muy bien la misericordia, la mansedumbre y la humildad, incluso en el momento de exhortar y también corregir a una hermana. Pablo, ¿cómo está haciendo aquí? Ahora, tú me dirás, Pablo, ¿sabía la historia? Claro, sin duda, Pablo ahorita lo ha contado todo, porque recuerda que él estaba hablando acerca de todo lo que pasaba en Filipenses.
Pero Pablo, mira, coloca por encima que la fe, sean uno en el Señor. Tengan un mismo sentir en quién, en el Señor. Y muchas veces eso falta. No se trata, hermanos, de gritar, como alguien salió en TikTok y dijo, no, las que están en falda, las que están en pantalón al infierno, no vienen a la iglesia ni nada. Los que están con tatuajes, los que están ahí con aretes. ¿Qué tipo de exhortación es esa? ¿Dónde está la mansedumbre? ¿Dónde está el carácter de Cristo ahí? Pablo está reflejando eso como pastor y como líder. Seguramente Pablo le dijo, mira, hay 2 hermanas que están enemistadas. Y Pablo dije, yo les voy a escribir. Evodia, Sintique, maduren, crezcan a ver. Son de la fe. ¿Acaso no se van a perdonar? ¿Acaso Cristo no les perdonó? Sí, entonces, perdónense. No importa quién ofendió a quién, no importa quién tiene la culpa. Bueno, pues que haya un perdón, así como Cristo también las perdonó a ustedes. Wow, ¿no? ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Estén en paz, tranquilas. 14. Perdón, 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Estén gozosos, dichosos estén, dice, ¿no? Ahora, muchos eruditos aplican esto y según el contexto también del trasfondo, muy posiblemente, amados hermanos, esta historia o esta pelea, esta riña, por así decirlo, sí ha tomado un tiempo largo. Recuerde que ya estaba dividiendo a la iglesia. Entonces, en eso, en la división, ¿qué va a venir? Tristeza, ¿no? Va a venir miramiento, la iglesia no va a estar unida. ¿Por qué crees que Pablo está hablando desde el principio un mismo sentir, una misma actitud, un mismo sentir? Porque a eso está llamando, a la unidad, ¿no? Entonces Pablo dice ahí, alégrense, estén dichosos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, alégrense, dichosos, contentos caminen, porque, ¿o en quién? En Cristo. Ponte a pensar conmigo un momento y ponte a pensar en todo lo que Pablo vivió, desde Damasco, desde la humillación, desde los golpes, desde las cárceles, desde los apedreamientos. Incluso Pablo, ¿sabes qué soportó? La denigración de los apóstoles. Los mismos apóstoles no creían en él y le mandaron a Tarso por muchos años. No creyeron en él. Pablo sufrió mucho. Pero una cosa sí Pablo demuestra en todo su relato, tanto en Hechos como en sus cartas doctrinales. Él se sentía feliz en Cristo. Él se regocijaba. Él se gozaba. Y lo dice en Corintios. Ay de mí si no predico. Ay de mí. Predicar a Cristo es vital para Pablo. Pablo literalmente no puede vivir si no es para Cristo, hermanos. Pablo no puede estar un día en este mundo sin predicar, sin aprender, sin conocer de Cristo. Pablo, aunque tenía escasez, tenía ahí un aguijón de por vida, él estaba feliz en su mismo aguijón. Él mismo dice, entonces ya no clamaré, ya no oraré. Diga el débil, fuerte soy, porque Dios se hace fuerte en mi debilidad. Además, él me dijo, bástate en mi gracia. En pocas palabras, ¿de qué te quejas, Pablo? ¿De qué te quejas? Bástate con eso, que esto sea suficiente. ¿Qué, Señor? Yo te amo. Yo te amo, Pablo. Cuando Pablo dice aquí, regocíjense, ¿sabes por qué? Porque Dios nos ama. Dios te ama. Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Y dime si eso no te alegra el corazón. Dime eso si no te hace decir, gracias Señor, porque me amas a pesar de lo que soy, a pesar de mi debilidad, a pesar de mi inmadurez. Tú me amas, Señor. ¿Qué importa lo que me falte? ¿Qué importa lo que estoy viviendo? Solo sé que tú me amas y para mí eso es suficiente. El dador de la vida me ama. El Dios creador del cielo y la tierra es mi Padre.
Es mi Señor. Puedo conocerle y Él me conoce. ¿Cómo no estar alegre con eso? Por eso Pablo va a decir más adelante, hermanos, qué bien que han mandado encomiendas, ofrendas, gracias. Pero todo lo puedo soportar. Estoy enseñando en la pobreza, en la carencia, en la abundancia. No importa, hermanos, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi Señor está conmigo y Él me ama. Oh, hermanos, con eso todos los días yo puedo estar feliz. Todos los días hay que estar gozosos, alegres, porque Cristo nos ama y nos conoce y nos ayuda y está con nosotros y estará con nosotros hasta el fin del mundo y en la vida venidera también. Esa es la alegría que Pablo está queriendo impactar a los filipenses. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor es, wow, qué hermoso. Qué hermoso aliento. Qué hermoso ánimo que da Pablo. Vuestra gentileza sea conocida por todos. El Señor está cerca. Dos cosas hace Pablo aquí. Aliento, pero a la misma vez está haciendo un llamado a que al carácter, al comportamiento. Sean gentiles con todos. Algo similar dice el apóstol Pedro, ¿no? El que quiera ver días buenos, refrene su lengua, busque la paz y sígala. En segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, dice también algo similar, ¿no? Sabiendo que todo esto va a ser consumido con el fuego, debemos vivir de una santa y piadosa manera. Pablo está diciendo eso. Dios los ama y está con ustedes. Compórtense bien, sean gentiles con los demás, que los demás vean a Cristo en sus vidas. ¿Por qué, Pablo? Porque el Señor viene. El Señor está cerca. Hermanos, tristemente hoy, muchos creyentes, en muchas circunstancias, en muchas etapas, hemos perdido el sentir, la motivación de entender que en cualquier momento puede venir Cristo. Por causa de dejar ese amor al regreso de Cristo, vemos iglesias vacías, vemos hermanos que no quieren cumplir la gran comisión. Por culpa de la motivación que a veces se nos cae, ese primer amor que a veces se nos apaga, se nos merma, tenemos iglesias apáticas, quedadas, sin avance. Pablo está haciendo una exhortación. El Señor viene, el Señor está cerca. Y cuando Él venga, ¿hallará fe en esta tierra? ¿Te hallará haciendo el bien? ¿Te hallará siendo gentil con los demás? ¿Te hallará profesando su evangelio? ¿Te hallará viviendo para Él? Ten cuidado, hermano. El Señor está cerca. Es un aliento, sí, pero a la misma vez es una exhortación. Vivamos como para el Señor. Como dijo este reformador, debemos vivir esperando el regreso de Cristo, como si Cristo hubiera muerto ayer, resucitó hoy y vendrá mañana. El regreso de Cristo es inminente. Por eso, hermanos, la madurez tiene que ser ya. No esperes, no al año. De aquí a 5 años voy a activarme para estudiar, para crecer, para ir a la gran comisión. Al año. Cuidado, amado hermano. Hoy puede ser el momento. No dejes para mañana lo que puede ser hoy. Y Dios dice, hoy empieza a vivir a Él. Hoy empieza a madurar. Hoy empieza a tomarte la vida cristiana de verdad. Con convicción, con compromiso y con sacrificio. Hoy empieza a ser un verdadero discípulo, que esté regocijado en el Señor, sabiendo que su Señor pronto vendrá. ¿Y qué más? Por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Pablo dice ahí,
por nada. ¿Ese nada qué es? Nada, pues, hermanos. Pablo, es que tú no entiendes, aquí la universidad está caro. En tu tiempo no había universidad, ahora sí. No, Pablo dice por nada. Las mismas necesidades que tenemos nosotros lo tenían en el pueblo, lo tenía esa generación. Alimento, casa, necesidades, sustento. Pero Pablo dice por nada. Y te va a dar el por qué. Porque Dios lo conoce todo. Te lo ha dicho versos más antes. Regocijen de que el Señor los ama y que está con ustedes y que muy pronto volverá. Y ese Señor, ese Padre también los escucha. Por nada estéis afanosos. Yo te pregunto a ti, ¿tú crees que le complacemos a Dios, a nuestro Padre, a tu Señor, cuando nos afanamos? Cuando decimos, no, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago? Hermano, hay que estudiar. No, no importa eso. Primero, tengo que resolver esta deuda. Tengo que resolver este trabajo. Tengo que hacer esto. ¿Por qué te afanas? Dice el texto ahí por nada. ¿Cómo Dios mirará cuando nos afanamos, creyentes? A veces yo digo, hermano, tenemos estudio, tenemos esto, no voy a poder, un mes me voy a perder. ¿Por qué, hermano? No, tengo que ir a hacer esta reunión, hay tal cosa en mi terreno, hay problemas. ¿Por qué te afanas? Piensa cómo el Señor te está viendo desde el cielo. Cuando un creyente se afana y dice, no, un mes, perdóneme, no voy a ir a la iglesia, pero esto tengo que hacer, tengo que cumplir. Mi hijo tiene tal necesidad y tengo que conseguir la plata. ¿Por qué te afanas? ¿Qué dice el texto? Por nada estéis afanosos. Y más atrás, ¿qué dice? Regocijaos. Uno que está afanoso, dime si puede regocijarse. Uno si está preocupado, afanado por las cosas materiales o las necesidades, dime si puede estar regocijado. No lo puede, pues. El afán, la paz juntamente va con el regocijo. ¿Qué dice Pablo ahí? Por nada estéis afanosos. Sé que tienen necesidades, sí, pero hablen con el Señor. ¿Qué dice el texto ahí? Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Aquí no dice, tenemos necesidades y vayan donde el apóstolo y ahí denle diezmo y después que te dé una prosperidad. No dice eso. Las peticiones, ¿dónde hay que ir? A Dios. ¿Cómo? ¿Queriendo impresionar a Dios con nuestro dinero? Señor, si te doy dinero en tu diezmo, ¿me vas a bendecir así? ¿Qué dice el texto? Con toda oración. Y no solamente eso, ¿qué más? Ruego, clamor. ¿Tienes necesidad? Sí, hermano. ¿Y qué esperas para arrodillarte en tu cuarto? ¿Tienes deuda? Sí, hermano. ¿Qué voy a hacer? Tengo que ir a trabajar todo el mes. No voy a ir a la iglesia. ¿Por qué haces eso? Si necesitas economía o trabajo o algo, ¿por qué no doblas tus rodillas sabiendo que el Padre te está escuchando? ¿Por qué no haces eso? ¿Por qué te afanas? Hombre, mujeres de poca fe. Jesús mismo lo diría. ¿Acaso con afanarse pueden aumentar una estatura de su talla? ¿Por qué se afanan? El afán, por si acaso, amados hermanos, es un pecado. Es un pecado delante de Dios. Porque estás despreciando la autoridad y la soberanía de tu Padre y estás queriendo resolver las cosas a tu manera, en tu voluntad y en tu tiempo. No. El creyente que tiene necesidad se somete en rodillas, en clamor, en ruego, ¿a quién? Al Padre, sabiendo que el Padre va a proveer. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esa es la oración que tú tienes que hacer. ¿Y qué más? Con acción de gracias. Así que falsos profetas, maestros, dejen de engañar. Las necesidades no se cumplen en el templo, en la congregación, soplándoles o profetizándoles. Las necesidades de un creyente, de un verdadero hijo del Señor, se expresa en oración, súplica, ruego, dando gracias y elevando nuestra voz a Dios, porque la palabra dice que Dios está atento a nuestras oraciones. ¿Qué más quieres, amado hermano? El Dios creador extiende, levanta su oído y te está escuchando. Y Jesús diría, ¿cómo si ustedes son malos padres?
a sus hijos dan buenas cosas. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? Hombres de poca fe. Cuando uno se afana, ¿sabe qué está mostrando? Poca fe. Por eso el afanarse es pecado. En cualquier área. ¿Qué dice Pablo ahí? Por nada estoy afanoso. ¿Sabes por qué? Porque el afán no te va a vivir en paz. No te va a dejar vivir en paz. Ten mucho cuidado, hasta creyentes por afanarse enfermos en los hospitales. El afán que trae. Malestar a la mente, ¿sí o no? Tanto pensar. No es bueno afanarse. No es bueno mostrar poca fe delante de nuestro Padre. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Ahora he entendido a través del hermano Fernando, un siervo inútil, he entendido que no me debo afanar. Tú sabes, Señor, que necesito dinero, que no tengo un trabajo, que mi familia tiene que comer. Pero hoy, escuchando tu palabra, y tu palabra me manda, me ordena que no debo afanarme. Y dice también que tu paz, que sobrepasa mi entendimiento, y esta es la paz que el mundo no conoce, y esta es la paz que tú y yo tenemos, y esta es la paz que Pablo quiere que vivamos. ¿Cuál paz? Que aunque la gente vea que tenemos necesidad, que estamos enfermos, que tenemos familias que no están convertidas al evangelio, que aunque la gente vea que no nos gozamos en este mundo, que rechazamos las cosas de este mundo, y aunque la gente vea hombres y mujeres que para ellos son nada, para Dios lo somos todo. Satanás y el mundo me puede querer hacer bajar dándome una enfermedad, privándome de trabajo, privándome de muchas cosas, pero quiero decirte algo a ti, lo mismo que dijo Job. Todo lo que me ha pasado, perdí casa, perdí familia, mi esposa me dice que me mate, aún así no dejaré de alabar a Dios. Eso es la paz, eso es paz de Dios. ¿Sabes por qué? Porque sobrepasa todo entendimiento. La gente no puede entender cómo estoy cantando domingo tras domingo, cuando no tengo trabajo, cuando estoy enfermo, me levanto y leo mi Biblia. La gente no va a entender eso. ¿Sabes por qué? Porque esta paz sobrepasa sus mentes carnales, pero para mí no. Porque esta paz, Dios me la dio. Paz en medio de la tormenta, paz en medio de la dificultad, paz en medio de la enfermedad. Paz, hermano, del conflicto familiar. Paz en medio de la tormenta. Y cuando vivamos esta paz, que se alcanza con la madurez, nuestros pensamientos, nuestro entendimiento quedarán sometidos, clavados a la cruz de Cristo. Una exhortación al creyente y un llamado a vivir en paz. Para mí ha sido un placer poder traerles este estudio de hoy. Que la gracia, la paz y la misericordia de Dios sobreabunden en sus corazones. Nos vemos el siguiente viernes con la final conclusión del estudio expositivo a Filipenses. Dios me los guarde, Dios los bendiga y recuerden siempre gozarse y regocijarse en el amor y la gracia de Cristo. Bendiciones.